casa del espejo. Había una vez en un pequeño pueblo olvidado, donde las sombras de los árboles parecían alargarse más de lo normal y el viento susurraba palabras extrañas, una casa vieja conocida por todos como la casa del espejo. Nadie se atrevía a acercarse. Se encontraba en el borde del pueblo con ventanas rotas y la puerta principal siempre cerrada, como si la casa misma estuviera sellada con un terrible secreto. Los niños del lugar jugaban cerca pero nunca cruzaban la verja oxidada que rodeaba la propiedad. Cuenta la leyenda que la casa perteneció a un hombre llamado Julián, un hombre extraño que vivió allí hace más de 100 años. No se sabía mucho de él, solo que su vida estuvo marcada por sucesos misteriosos. Se decía que pasaba noches enteras frente a un espejo antiguo en el que, según algunos, veía cosas que los demás no podían. Decían que, si alguien miraba demasiado tiempo en ese espejo, comenzaban a escuchar voces o ver figuras que se desvanecían al parpadear. La historia cobró mayor fuerza cuando una familia se mudó al pueblo. Los padres, inquietos por los susurros que escuchaban sobre la casa, decidieron mudarse allí, ignorando las advertencias de los habitantes del lugar. Nadie entendió por qué lo hicieron. Curiosidad, desdén hacia los rumores. Lo único cierto es que, al llegar, comenzaron a notar cosas extrañas. La familia consistía en un matrimonio y su hija Camila, una joven de 17 años que estaba decidida a probar que las leyendas de fantasmas y maldiciones no eran más que historias para asustar a los niños. Era escéptica y se burlaba de las supersticiones del pueblo. Después de mudarse en su primera noche, al entrar en la casa, se dio cuenta de algo. Un espejo grande, envejecido y cubierto por una tela blanca, se encontraba en el pasillo central de la casa. Era el único objeto que parecía intacto. Extrañamente, aunque parecía no haber sido tocado por el tiempo, algo en él provocaba incomodidad. Solo es un espejo viejo, pensó Camila mientras se acercaba para quitarle la tela. A medida que la tela caía al suelo, un frío recorrió su espalda. Miró su reflejo, pero no estaba sola. Aunque la habitación estaba vacía, vio una figura de pie a su lado con el rostro desdibujado. El reflejo no correspondía a su imagen. Camila, con el corazón acelerado, retrocedió, pero la figura continuó allí, inmóvil. Esa noche, los extraños sucesos comenzaron. Camila oyó pasos en el pasillo, susurros incomprensibles, y a veces veía sombras que se deslizaban por las paredes. Pensó que era su mente jugando trucos, que el miedo y la soledad de la casa la estaban afectando. Sin embargo, al día siguiente, se dio cuenta de algo aún más aterrador. El espejo no reflejaba el interior de la casa, sino algo diferente. A través de su superficie, parecía verse una versión distorsionada de la casa, una versión más oscura, más rota, como si todo estuviera sumido en una oscuridad eterna. Un día, cuando Camila decidió investigar más a fondo, encontró un viejo libro escondido en una de las habitaciones. El libro hablaba sobre la historia de Julián, el hombre que había vivido allí, y su obsesión con el espejo. Según el texto, Julián había estado buscando una manera de comunicarse con el más allá, utilizando el espejo para acceder a otra dimensión. Pero algo había salido mal. En su afán de encontrar respuestas, abrió un portal, y lo que salió de allí no era un alma perdida, sino algo mucho más oscuro. A medida que las semanas pasaban, los eventos en la casa se volvían cada vez más intensos. La familia comenzó a enfermarse con dolores inexplicables, pesadillas aterradoras y una sensación constante de ser observados. El marido de Camila, Jorge, dejó de hablar, mirando fijamente el espejo como si estuviera hipnotizada. Su esposa, Clara, comenzó a perder el cabello y su rostro adquirió una palidez extrema. Una noche, Camila decidió que debía deshacerse del espejo de una vez por todas. Con valentía, se armó con una linterna y un martillo. Cuando se acercó al espejo, su reflejo sonrió de manera espeluznante, aunque ella no había movido los labios. Un frío helado llenó la habitación, y una voz susurró desde el interior del espejo, una voz suave, casi tierna, que decía: "Te estás acercando demasiado". Con una mezcla de miedo y furia, Camila levantó el martillo y golpeó el espejo. Al principio no pasó nada, pero después del segundo golpe, el vidrio se rompió en 1000 pedazos, y un grito desgarrador resonó en la casa. La oscuridad que surgió del interior del espejo comenzó a envolverla, apoderándose de su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, sintió como la fuerza de la oscuridad la arrastraba hacia el espejo roto. Con un último grito de terror, desapareció. La familia nunca fue vista nuevamente, y la casa permaneció vacía, pero algo había cambiado. A partir de ese día, aquellos que pasaban cerca del lugar juraban escuchar susurros y ver sombras extrañas reflejadas en las ventanas rotas. Los niños del pueblo, que antes temían acercarse, ahora se mantenían a distancia por una razón aún más aterradora. Decían que el espejo nunca había
había desaparecido realmente, que aún podía reflejar a aquellos que se atrevían a mirarlo, pero en lugar de ver su propio rostro, veían a los que se habían perdido allí, atrapados para siempre. La leyenda del espejo se convirtió en una historia que los ancianos del pueblo contaban a los más jóvenes, advirtiéndoles sobre la casa y el espejo maldito que nunca dejaría de reflejar a los atrapados dentro. Y así, la casa del espejo permaneció como un lugar prohibido, esperando a la próxima víctima que, en su curiosidad, decidiera enfrentarse a lo desconocido. ¿Y tú te atreverías a mirar dentro?